Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Es un privilegio, es una bendición nuevamente poder estar aquí. Un día más, un día domingo, día del Señor. También los hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de la transmisión, sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a empezar cantando, pero antes de cantar vamos a ir en nuestra Biblia, en el Salmo 133. Salmo 33. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a leer Salmo 33. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Listos? Vamos a leerlo todos juntos hasta todo el capítulo 33. Dice la palabra de Dios: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. El alma, justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Teme a Jehová de toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Palabra de Dios, gracias a Dios por esta palabra que nos vuelve a mostrar el Señor una vez más cuán grande es Él. Él ha hecho todas las cosas, Él hace y deshace. Entonces a Él venimos a rendirle culto, a Él venimos a rendirle adoración en esta mañana. Vamos a cantar, hermano. Libro 19, Corro a Cristo.
Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por este día especial, Dios, que tú estableciste, Señor, para que tu pueblo, nosotros, Señor, pudiéramos reunirnos. Gracias, Padre, porque tú has hecho esta obra, Señor, por tu misericordia, Padre. Tú enviaste a tu Hijo para que Él nos pudiera dar salvación, Señor, y Él se presentó como juez, intercediendo por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar delante de ti. Señor, que tú seas agradecido, Señor, este día. A este día, Señor, tú has preparado para esto y recibe, Señor, nuestros cantos, nuestra voz, Padre, nuestro corazón. Mira, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, que podamos estar centrados, Señor, en tu santidad, Padre, en tu grandeza. Te ruego, Dios, que tú sigas obrando, Señor, en nosotros, y bendice tu palabra, Señor, que se expondrá en este momento, Señor, que tú nos sigas hablando, Señor, que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas enseñando, Señor, y que podamos estar atentos a tus pies, Dios. Que tú seas agradecido, Señor, en este momento. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a cantar el siguiente himno. Y antes de cantar, hermanos, si quiere expresar alguna gratitud, puede levantar su mano y le daremos tiempo para eso. El himno 639. Isaías 53, voy a leer. Dice la palabra de Dios: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a cantar este himno, se llama Mi Cristo Hermoso. El Señor se ha presentado. Él es habla acerca del que Él fue el juez, el abogado para nosotros, y Él quien es el que está intercediendo cada día por nosotros, y de esta manera Dios nos ve santos y delante de Él, a través de Él. Vamos a cantar este himno, Mi Cristo Hermoso. Cristo,
cantando otro himno más. El himno 24. Hermano, antes de leer. Adelante, hermano. Quiero darle gracias a Dios en esta hora porque Dios ha sido bueno con nosotros, ha cuidado en esta semana, nos ha dado la comida, el agua, el calzado, la ropa. Damos gracias a Dios porque sabemos que aunque decimos, pues eso ya lo tenemos, pero sabemos que eso proviene de Dios y damos gracias a Dios por ello. Y también porque en esta semana el Señor permitió que la esposa de mi papá fuera intervenida quirúrgicamente. El jueves la operaron. Doy gracias a Dios porque a pesar de que la cirugía se fue complicada, fueron muchas horas. Ella en quirófano estuvo ahí en recuperación. Damos gracias a Dios porque Dios ha estado orando, ha estado trabajando en la salud de la hermana. Sigo pidiendo sus oraciones. El día de ayer hablé con la hija de la esposa de mi papá y sigue delicadita. Pido sus oraciones para que la hermana tenga fuerza tanto física como espiritual. Antes de que fuera intervenida, le compartí a mi esposo que Dios puso en mi corazón de hablar con ella y compartirle la palabra y orar con ella, sea por teléfono. Ella estaba fortalecida con la palabra y ella me decía, pues yo estoy preparada para lo que venga, que Dios sea conmigo, con mis hijos. Decía que ella estaba agradecida con el Señor porque sus hijos están en el camino de Dios y esa es una paz que ella tenía en su corazón o tiene. Pide sus oraciones también para que Dios siga cuidando de la hermana Amalia y que haga Dios la obra en la familia. Pido sus oraciones también por mi papá, que Dios sea con mi papá y le ayude a seguir adelante. Dios les bendiga. Amén. Recordar que vamos a estar orando por ella, hermanos. También que Dios siga obrando y que Dios siga, que se engrandezca en esta situación, que Dios sea alabado por este momento y pues que Dios siga obrando en su cuerpo, en su corazón. ¿Alguien más, hermanos? Yo quiero dar gracias a Dios primero por la salvación que tenemos en Cristo, que no hay como pagar. Y también gracias a Dios porque el día de ayer que venimos a decorar, pedí un Uber y en el camino el Señor me empezó a preguntar de la iglesia y todo, y él pues conoce la palabra y dice que asiste a una iglesia, ¿verdad? Pero me decía él que él estaba muy desanimado por lo que él me pudo compartir ahí, pues realmente no está firme, ¿verdad?, en la palabra, y pues me dio oportunidad de compartir un poco de la palabra y me dijo antes de bajarme, le pido que ore por mí, mi nombre es Carlos Federico, ore por mí, que en su congregación también les pido que ore por mí. Entonces pues pedirles, ¿verdad?, por él, porque realmente tenga un encuentro personal con Cristo y darle gracias a Dios porque a pesar de todo, ¿verdad?, a pesar de que pues le juzgamos a Dios, Él siempre nos usa y pues todo es para darle la honra y la gloria. Amén. Amén. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. En esta mañana yo también quiero darle gracias a Dios. Como decía la hermana, a veces Dios nos usa de forma pues, que no tenemos nosotros contemplado. Esta semana también para nosotros fue una semana muy difícil, de enfermedad, trabajo, que ha salido mucho trabajo. Como les compartía las semanas en el grupo que grabamos de la iglesia, tuvimos una situación con uno de mis sobrinitos. Es nieto de mi
¿Alguien más? Vamos a ponernos en pie y vamos a leer antes de cantar el otro himno. Primera de Juan 2, capítulo 2. Del 1 al 6. El estudio que estamos llevando vamos a leerlo todos juntos, hermanos, ahí en 1 de Juan, capítulo 2, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios todos juntos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y dice verdaderamente el amor de Dios está perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí el versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La vez pasada estaba preguntando al pastor qué significaba la palabra propiciación. Pero yo también estaba viendo y estaba meditando en esta palabra, que Él mismo se ofreció, Él mismo, que como decía Isaías, Él fue herido por nuestras rebeliones, traspasado, molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó precio de nuestra paz. Jesús llevó sobre sí el castigo que nosotros deberíamos de tener, y así el privilegio que nos ha dado de poder presentarnos delante de Dios limpios, porque Él es el que aboga por nosotros. Vamos a cantar el himno 24, ante el trono celestial. Y después de este himno voy a pedir a los hermanos encargados de la recolección de ofrendas para que se vayan preparando. Medite en esta palabra, hermano, y sacrifique su corazón, su garganta, para poder expresarle lo que el Señor realmente para lo que significa para cada uno de nosotros. Vamos a cantar. Su
pastor para que pase a la predicación. Vamos a cantar Tengo paz con mi Dios. pasaje. Si se escucha, sentí que perdimos el micrófono. No se escucha, ¿verdad? Quizá se movió allá tal vez la conexión.
Bien. Qué hermoso pasaje les mencionaba, canto. Tengo paz con mi Dios. Y es muy fácil cantarlo. Y puede ser bonito al escucharlo. Podemos sentir algo positivo. Pero con todo y eso podría no ser la verdad. Y justamente de eso estaremos hablando y repasando el día de hoy. Vayan a las escrituras en la primera carta de Juan, el capítulo 2 que acabamos de leer. Y una vez más le voy a dar lectura yo, ustedes me siguen con su vista en los versículos 1 al 6. Ténganlo por favor allí. Mientras tanto, vamos a pensar en lo que fue la semana pasada. Cristiano es el que anda en luz. Luz para salvación, luz para santificación y luz para condenación. Palabras fuertes del apóstol Juan, confrontativas, que a cualquiera que realmente le importa su alma lo estremece. Y no es para menos cuando vamos delante de Dios, hermanos. Hoy vamos a continuar con ese flujo que Juan nos está escribiendo, sin dejar la idea que viene tomando. El cristiano es el que anda en luz. Pero mire el pasaje de hoy. Solamente ponga su atención en esta escritura. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Señor, te doy gracias esta mañana porque tus misericordias se hacen nuevamente en nuestra vida realidad. Y nuevamente tenemos la certeza que por ellas no hemos sido consumidos. Y una vez más vemos tu gracia, Señor, al traernos aquí para escucharte. Y te ruego, Señor, que podamos crecer escuchando tu palabra. No nos permitas, Señor, seguir oyendo solamente y quedándonos con el conocimiento sin práctica. Obra, Señor, de tal forma que podamos crecer. Saca de nuestras vidas el pecado, Señor. Ayúdanos en esta mañana para que tu Espíritu Santo nos hable otra vez y podamos realmente reconocer delante de quién estamos. Sé con cada familia en esta mañana y con cada creyente personalmente. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados y que hoy nos llama a la santificación. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y desarrolla por qué no debiéramos pecar, dando por hecho que es una realidad el pecado. Concluye diciendo, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Es como si dijera, no pequen, pero si pecan, pero mejor no pequen. Así podríamos resumir esta porción en 3 frases que nos hacen pensar respecto al pecado en nuestra relación con Cristo. No pequen, pero si pecan, hay algo que considerar, pero mejor no pequen. Así es como Juan presenta y desarrolla esta idea. Pueden tomar sus lugares, por favor. Y mientras leía este pasaje, y ahorita mismo que lo volví a leer, me trae inmediatamente a la mente, a la memoria, una ocasión donde el apóstol Pablo expresa algo muy similar a lo que está escribiendo Juan, solamente que Juan está dando la instrucción en una forma teórica y doctrinal y Pablo la está viviendo.
yo no creo que solamente Pablo ha vivido esto. Quizá usted ya sabe a qué pasaje nos estamos refiriendo. Romanos 7, 18 al 25, que leeremos en un momento para que vea la relación que tiene con lo que Pablo, con lo que Juan está advirtiendo, cómo Pablo lo está viviendo, y le aseguro que usted y yo también. ¿Cómo tratamos nosotros esta realidad del pecado siendo cristianos? A veces confunde doctrinalmente si no entendemos bien las Escrituras. A veces causa conflicto, choque, contradicción en la realidad de lo que es, de lo que hace y de lo que vivimos y de lo que Dios dice. No sé si alguna ocasión usted se ha encontrado, o mejor dicho, si puede recordar, porque seguro que se ha encontrado en esta situación, luchando contra el deseo de la carne para no pecar. Pero me refiero a esa lucha donde el pecado nos toma de frente en forma de algo que nos gusta, de algo que nos atrae, de algo que nos seduce, y parece tan agradable, parece tan placentero, parece tan ideal aquello que es la oportunidad que tengo, pero en el fondo de nosotros algo nos dice: no lo hagas, no lo digas, no lo veas, no vayas, no sientas, no consideres. Y por fuera la carne nos llama y nos dice: pero ¿qué tiene? Pero solo esta vez, pero todos lo hacen, pues así es la carne, y hay una lucha allí frente a ese pecado. Yo no sé si usted puede recordar esa última ocasión donde el pecado le hizo frente y usted empezó a luchar contra ese deseo que salía de usted, pero al mismo tiempo había conciencia de no pecar. ¿Ha experimentado esa escena? ¿Se ha sentido ahora o ha recordado lo que pasa cuando ha cedido? Ahora la lucha en relación con el pecado es de remordimiento. Ahora la otra parte, después de haber perdido esa batalla, es una lucha de conciencia caída, de conciencia lastimada, de conciencia afectada, sintiéndose miserable por haber cedido aquello, cuando se ve tan diferente del otro lado. Qué distinto es cuando estaba antes de ceder en esa lucha y ahora habiendo cedido. ¿Cómo experimenta esa miseria? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué consideré aquello? ¿Por qué no reaccioné a tiempo? ¿Por qué tenía que hacerlo? Y lucha consigo mismo. Estoy hablando de ese sentir de un cristiano, hermano, delante de Dios, a solas. Luchando por su pecado, por haber caído en su pecado. Y entonces encontramos lo que Pablo experimentó y lo entendemos mejor. Romanos 7, 18 al 25. Dice Pablo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ese punto podemos saber que el pecado es real, hasta en los cristianos, hermanos. En el verdadero cristiano, el pecado no solo es real, el pecado es fatal, el pecado es cruel, el pecado trae miseria, el pecado trae dolor, trae confusión, trae lágrimas, trae decepción, tristeza, agonía espiritual, nos reduce.
La Escritura dice respecto a la inmoralidad, uno de los pecados más comunes en muchas de sus facetas, no solamente físicas, sino mentales, que reducen a un hombre a un bocado de pan. El pecado así es. Pero no lo vemos así cuando estamos antes de probarlo. Y de eso se trata la batalla. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que no quiero hacer malo, eso hago. El bien que quiero hacer no lo hago. Y nos revela, hermanos, la realidad del pecado que tenemos frente a nosotros como cristianos. Pero ¿sabe qué nos dice esta verdad? Tanto Pablo como Juan nos dice una verdad en medio de esta realidad maravillosa. Pero hay que meditarla, hay que entenderla, hay que examinarnos a través de ella. Y esta es la verdad maravillosa que encontramos en medio de esta realidad. El deseo de no pecar es una bendición para el cristiano. El deseo de no pecar es una bendición solo para el cristiano. De entrada, hermanos, tenemos que pensar en esta verdad que vamos a ver ahorita cómo Juan la desarrolla. Pero ya de entrada, en el verdadero cristiano, hermanos, antes vimos que ser cristiano es andar en luz. Cristiano es el que anda en luz. Parte de ser luz, parte de andar en luz, es esto que ahora Pablo va a tomar de frente. Nuestra relación con el pecado. Y dice Juan, y dice Juan, en resumen de su pasaje, nos está diciendo en pocas palabras que el deseo de no pecar es algo que pertenece solo al cristiano. Es fruto de un verdadero cristiano. Y desde ahí nos hace pensar, reflexionar, examinarnos. ¿Tiene usted verdaderamente, hermano, el deseo de no pecar? No estoy hablando si lo ha librado siempre, si ahorita mismo está o no está en pecado, si ha caído este día o cuántas veces en la semana. No, nada más quiero que piense muy objetivamente en su propio corazón. ¿Tiene el deseo de no pecar? ¿Está en usted el deseo de no pecar? Eso es una bendición que Dios da al creyente. De entrada. Y luego, por eso dice Juan en la primera parte: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo de Juan, el deseo de Dios y el deseo de los creyentes lo expresa en una línea: estas cosas os escribo para que no pequéis. Es bueno no pecar, te hace bien no pecar, es el deseo de Dios. Debe ser tu deseo. Dice Juan, es mi deseo. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero este deseo de no pecar como una bendición para el cristiano se ve, hermano, si usted realmente lo tiene, se ve de la siguiente forma. Se materializa, se hace real de la siguiente forma. Y vamos a ver dos cosas que describen o nos dejan ver si en verdad existe ese deseo de no pecar. Porque de ello depende, en un sentido profundo, de ello depende nuestra identidad como creyentes. Si tenemos o no tenemos el deseo de no pecar. Pero no vaya a confundir el deseo de no pecar por un sentimiento pasajero y conveniente. Porque a veces no quiero pecar porque me puede ir mal y estoy pensando en una situación muy temporal. Cuando hablo del deseo de no pecar, estoy conformándome al deseo de no pecar porque Dios es santo, al deseo de no pecar porque se rompe mi relación con Dios, al deseo de no ofender a Dios porque Él es mi Salvador. Ese es el deseo genuino de no pecar, no un sentimiento, una emoción para recibir algo a cambio. ¿Cómo sé que eso que ahorita creo que es mi deseo de no pecar es real? Eso no se evalúa en instantes, se evalúa, como hemos dicho, y Juan va a decir constantemente eso, en una vida, en un estilo de vida. ¿Qué tengo que considerar para ver si mi deseo de no pecar realmente es fruto de ser cristiano? Y si es genuino este deseo de no pecar. Juan lo describe en este primer punto. Solo veremos dos. Número uno,
una mentalidad radical hacia el pecado. Uno tiene una mentalidad radical hacia el pecado. Existe una mentalidad radical. Es decir, a pesar de que caemos y tropezamos, cuando estamos conscientes de quién es Dios y quién soy yo, existe esa mentalidad radical que dice aquí Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No dice para que tengas cuidado cuando peques. No dice para que no peques demasiado. No dice como que, mira, yo sé que vas a pecar, pero no seas tan abusivo del pecado. No, dice para que no pequéis. De entrada, esa debe ser nuestra mentalidad. Eso es natural en un cristiano. Eso es el fruto de un creyente. Tener esa mentalidad de odio al pecado. Mire, es impresionante cómo se ve esta naturaleza divina en el creyente a pesar de estar en un cuerpo de muerte. Lo vemos en Pablo. Y seguramente usted lo va a empezar a entender si es cristiano y ha luchado con esto. Porque en medio de esa suciedad de pecado, de tentación, en medio de esa condición seductora de atracción al pecado frente a ello, en que si lo hago y no lo hago, en medio de ello ocurre algo maravilloso adentro. Hay un pesar por solamente considerarlo o no considerarlo, y uno se siente en una mezcla de miseria y atracción por aquello. Y Pablo, que describe bastante bien por alguna razón espiritual para nosotros, que dio en la Escritura, lo dice de esa manera: miserable de mí. Miserable de mí. Hermano, si usted siente la miseria que usted tiene por ese pecado, y no tiene que ser un pecado escandaloso, es pecado, cualquier cosa que usted lo trae constantemente, lo seduce, lo atrapa, lo limita, le aparta del Señor, es pecado. Y cuando usted siente esa miseria, es fruto de un creyente. Pero fíjense qué interesante, Pablo dice miserable de mí, es decir, estoy convencido que no debo pecar, no quiero pecar. Pablo filosofa sobre su condición y llega a esta conclusión, dice: estoy en un cuerpo de muerte, pero con todo y eso no me justifico. Algunos pensarían que es una justificación. No, Pablo no se está justificando. Pablo está diciendo miserable de mí, porque hay una ley. Eso es lo que me hace miserable, la ley de la carne, pero está la ley del Espíritu. Yo quisiera vivir en el Espíritu, dice Pablo, pero me siento miserable por no poder hacerlo. Eso es una mentalidad radical. Radical, hermanos. Una mentalidad contraria a esto, menos que esto, no es propia de un cristiano, porque empieza a justificar y a vivir de una forma que, pues, como quiera, no soy el peor de todos. Eso no pinta ser un cristiano. Tiene una mentalidad radical. El deseo de Dios, como lo expresa aquí Juan, es: no pequéis, no pequéis. Todavía no está entrando Juan en la realidad de que sí vendrá el pecado de todas formas, con todo y que tú no quieras pecar, pero no está hablando de eso todavía. Está diciendo: no pequéis. Si el creyente constantemente tuviera esta mentalidad y pudiera uno decir: no quiero pecar porque realmente no, yo siento que no debo pecar y estoy convencido que no debo pecar, otra cosa fuera. Es posible no pecar gracias a la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Juan en esta primera línea. Es posible no pecar gracias a su palabra. Note, estas cosas escribo para que no pequéis. Les estoy dando la herramienta, dice Juan, para que no pequéis. Considera lo que escribo. Estas cosas, la palabra de Dios, las sagradas escrituras están dadas para que no pequéis. Solo es por medio de la palabra revelada que recibimos el poder para enfrentar victoriosamente el pecado. Y lo ha experimentado también usted alguna vez. ¿Puede decir usted claramente que sí es posible no pecar cuando estamos en la palabra de Dios? Entonces el problema va más abajo. ¿Qué tanto estamos en la palabra de Dios? El problema no es que sea una ley de imposibilidad no pecar. El problema es que la carne resiste la palabra de Dios. Pero según Juan, estas cosas os escribo para que no peques. Aférrate a la palabra para que no peques. Es ahí donde tendrás el poder
para vencer la tentación. Es ahí donde vas a tener el poder para negarte a la carne. Es en la palabra de Dios que tú puedes agradar a Dios. Entonces fíjate dónde está el problema, hermano y hermana. No es en que, pues realmente no puedo dejar de pecar, o sea, ahí está escrito, o sea, no hay nada que yo pueda hacer. No, esa forma de pensar tienes porque no vas a la palabra. Aunque eso sea verdad, en eso no te ocupas. Te ocupas en la primera parte. Estas cosas os escribo para que no pequéis. La batalla contra el pecado, hermano, no se gana en el campo contra el pecado. Se gana en el cuartel de la palabra de Dios. Antes de salir a la guerra, antes de salir a la batalla, antes de enfrentar esa tentación, uno se prepara en el cuartel delante de Dios, delante de su palabra. Cuando nosotros hacemos esto, entonces nuestra mente se comienza a creer aquella verdad por la palabra de Dios y presenta defensa contra la tentación, defensa contra la seducción, defensa contra el pecado, la perversión y todas aquellas cosas. Cuando estamos en la palabra, Efesios 6:10, ¿recuerda usted lo que dice Pablo respecto a eso? Mire, parece que Pablo, siendo el hombre por lo menos de los que Dios nos dejó para ver un poco de su vida, más espiritual, es el que nos presenta las realidades más crudas de la vida espiritual, las luchas más duras. Es este mismo Pablo el que escribe en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él sabía lo que significaba luchar contra el pecado. Él sabía lo que significaba esa lucha intensa por dentro. Y cuando él escribe acerca de la armadura de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Sabe a qué se está refiriendo en cada aspecto de la armadura de Dios? A la palabra de Dios. No son cosas diferentes como algunos cristianos piensan, que son elementos distintos para tener una vida victoriosa. Una es la palabra de Dios, otra es el servicio, otra es no sé qué. No, es todos los elementos que conforman la armadura de Dios tienen que ver con la palabra. Si usted lee Efesios, en esa parte es maravilloso encontrar que la palabra de Dios ahí se conforma en cada aspecto, sirve para cada aspecto de la vida, completando nuestra armadura, ella sola, la palabra de Dios. No vencemos al pecado cuando tratamos de enfrentarlo en pleno campo de batalla. Ahí ya estamos perdidos si queremos ganar. Vencemos al pecado cuando hemos tenido una mente radical. Es decir, yo sé que me voy a enfrentar al pecado al salir de mi cama, de mi cuarto, al despertarme y abrir los ojos. Yo tengo que prepararme. Yo debo ir a la Escritura. Yo debo pasar tiempo ahí. Yo debo considerar estas cosas que me han escrito para que no peque. Alguien dijo, este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. No hay de otra. O estás en pecado constantemente porque no lees la palabra de Dios, o estás venciendo el pecado constantemente porque meditas en la palabra de Dios. ¿Cómo sé que yo estoy teniendo un deseo sincero, que es espiritual? Estoy pasando un tiempo en la palabra de Dios. Una mente radical contra el pecado es aquella que pasa tiempo en la palabra de Dios y llega a ser realmente radical. Es decir, hay una fuerza para detenerse ante el pecado con más facilidad a detenerse que cuando no se tiene la palabra de Dios. Y por consiguiente, cuando estamos pasando en la palabra de Dios constantemente, nos hacemos radicales, cristianos radicales. Algunos llaman fanáticos. Pero el cristiano que está metido en la Escritura, a otro les va a parecer extraño. Ay, que tiene que firmes ahí, hombre. El jefe te lo pidió. Tú no pecas, el jefe peca. Déjalo, no es tu trabajo a ti obedecer al jefe, ándale. Y el cristiano que está allí, en la palabra de Dios, esto le suena grave. No, espérame, eso es mentira, eso es fraude. Pero tú ni representas a la empresa. A ver, espérame, pero es mi firma. ¿Y de dónde sacas eso? De la palabra de Dios. Que debo ser veraz, que debo ser luz, que en el Señor no hay engaño. De ahí lo saco y eso es clarísimo para mí. Y así podemos hacer una lista de cada pecado. Pero si yo no he leído, si yo no he pasado tiempo en la Escritura, si yo no estoy lleno de eso,
estas cosas se acomodan fácilmente y yo hago mi propia lista de ser cristiano o no ser cristiano. Hago algunas cosas muy bien para el Señor, pero otras las paso por alto, no pasa nada. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo de no pecar es una bendición que Dios da, es una bendición del cristiano. Pero ¿cómo sé que esa bendición es real en mi vida? Tienes o desarrollas una mentalidad radical. No solo una mentalidad radical de decir no al pecado, pero hay una razón por la que dices no al pecado. También tienes un medio redentor, consciente de que hay un redentor, hay alguien que hace posible que tú no peques, hay alguien que hace posible que tú venzas el pecado. Si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, allí apenas empezando, después de mostrarnos que se puede tener una mente radical, dice, mira, tú párate al pecado y dile no, pero no lo puedes hacer en tus fuerzas, Tienes que tener esta mentalidad radical porque la Biblia lo dice, aliméntate de ella y ponle cara y dile no. Pero tienes que también saber que hay un medio redentor para el pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición! Hermanos, dile al pecado no, pero cuando fracases, cuando en tu lucha caigas, Satanás te va a querer poner el pie y no te va a querer dejar levantar, y ahí es donde pierdes la batalla, y ahí es donde tiras todo lo ganado, y ahí es donde te desanimas hasta del cristianismo, porque Satanás te engaña. Ahí te dice, no que mucha mente radical, no que muy santo, a ver. Y dice el apóstol Juan, estas cosas te escribo para que no pequéis. Pero no te preocupes, hay alguien que ya pagó tu pecado. Y lejos de ser una permisión para pecar, es una gratitud para no pecar, es un agradecimiento al Señor de decir, hay alguien que ya pagó por mi pecado, ¿por qué voy a seguir pecando? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un medio redentor maravilloso. Hay alguien que se ha puesto entre nosotros y Dios, que es santo y yo pecador. Él ha sido el intermediario por el cual yo puedo levantarme de esa condición y decirle a Satanás, escrito está. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escrito está, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y yo le puedo citar la Escritura a mi carne y a Satanás, recordando esas verdades que no solamente me van a levantar de allí, me van a volver a dar la oportunidad de santificar. No en mis fuerzas, porque al citar la palabra de Dios, yo pongo a Cristo delante de mí, entre el Padre y el Padre es glorificado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, Él puede ser mi abogado, Él puede ser mi intercesor, porque hay una ley que la paga del pecado es muerte. Hay un decreto que Dios dijo, yo no justificaré al impío, el alma que pecare, esa morirá. Pero este abogado no solamente es un decreto de palabra, es un decreto de ley. Él ha pagado en mi lugar. Él puede ser mi abogado porque es la propiciación por mis pecados. Es decir, Él se puso en mi lugar, Satanás. Él pagó por este pecado. Y hermano, cuando usted está caído por un pecado, cuando usted ha luchado y ha batallado y ha perdido esa batalla y cae derrotado por el pecado, vienen pensamientos como sopilotes en la carne muerta para destrozarlo de parte de Satanás. Y no lo van a dejar pararse. A menos que usted recuerde, en esa preparación cuando tenía su mente radical, verdades como estas. Él es la propiciación por nuestros pecados. Este pecado, Él lo pagó. Este pecado quedó clavado en la cruz, Satanás. Y sí, soy miserable, aquí estoy y no lo merezco, pero no estoy en mis fuerzas, Satanás. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y me puedo levantar por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, por su justicia. Cuando esas palabras están en la mente y están en el corazón, usted se puede levantar.
Pero si no hay eso, hermano, si usted ni mente radical, ni memoria de un redentor, aunque sea usted cristiano, es miserable sin poderse levantar. Por la gracia del Señor, Él puede hacerlo en medios más dolorosos, si usted es salvo. Pero la idea de Juan es que tú veas, hermano, que siendo cristiano no hay por qué pecar. No peques, pero si pecas, pero mejor no peques. Y date cuenta, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, el poder del Señor para perdonar pecados no tiene límite. No solamente los que caminamos con Él, como los apóstoles y yo, que lo vimos, lo palpamos y lo oímos, pero todos los que crean en Él, en todo el mundo y en todas las generaciones, también es la propiciación por tus pecados. No es la propiciación de los pecados universalmente hablando, es la propiciación de los pecados espiritualmente hablando, es decir, aquellos que han creído en el Señor, aquellos que han rendido sus vidas a Él, aquellos que han renunciado al mundo, aquellos que han dicho: Señor, tú eres mi Señor y quiero vivir para ti, en un acto de fe y de confianza total en Él. Es abogado por los de todo el mundo. La mentalidad de un cristiano que tiene un deseo radical, que tiene un deseo de no pecar, es una mentalidad radical. Pero no solamente es una mentalidad radical, entiende que tiene un medio redentor. Y no solamente tiene un medio, es Jesucristo, el Salvador del mundo, de todos aquellos del mundo que creen, pero también entiende que hay una medida. O sea, muchos dicen: sí, es mi Salvador. Sí, yo conozco de ese Cristo. Sí, Él me puede levantar. Pero posiblemente hasta se duda de su mente radical, se duda si es el Redentor del que habla, es su Redentor. Y entonces Juan añade una medida de redención. ¿Cómo sabes que estabas batallando genuinamente contra el pecado y que tienes un Redentor que te puede levantar de ese pecado? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no es solamente teoría y palabra, como lo vimos en el mensaje de la semana pasada, engañándote a ti mismo, diciendo una cosa pero viviendo otra? ¿Cómo sabes que esto es real para ti, que el Redentor del que hablas es tu Redentor? Miren, versículo 3, lean por favor conmigo el versículo 3, todos juntos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Interesante. En esto conocemos que nosotros le conocemos, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esa es la medida redentiva. Esa es la manera en que nosotros podemos medir. ¿Cómo sabes? Pues si tú estás buscando guardar sus mandamientos, es decir, vuelve al punto inicial, tienes un deseo de no pecar. Revísate, esa pregunta, hermanos, debe venir muchas veces a nuestra mente para analizar. Esa es la medida. Y en esto sabemos. A mí me encanta cómo Juan es de claro y de directo. Porque, hermano, nos quita todos los argumentos que nosotros tenemos. Se fija cómo nosotros acumulamos en el caminar de la vida cristiana nuestros propios parámetros, nuestros propios estándares, y nos comparamos con la iglesia tal, y con el cristiano tal, y con el hermano tal, y con la familia tal. Y el Señor dice: deja esas cosas a un lado, que estás frente a mí. Y si quieres realmente disfrutar de esa comunión como hijo de Dios, entonces sigue lo que yo digo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y tenemos que volver a pensar: a ver, ahora está hablando de guardar los mandamientos del Señor. ¿Cómo cambia la mirada? Primero está diciendo: desecha el pecado, aborrece el pecado. Pero eso no puede ser en tus propias fuerzas. Eso es resultado de lo que ahora está hablando, de guardar sus mandamientos. Un amor por la palabra te va a dar odio por el pecado. Un amor por la palabra te va a dar odio por el pecado. Y viceversa. Cuando amas el pecado, odiarás la palabra. Pero si eres creyente, tú no puedes tener tu amor inclinado hacia el pecado más que por la palabra, aunque a veces peques.
¿A quién amas más? A la palabra de Dios, sus mandamientos, aunque duelan, aunque hieran, o al pecado que te matará, te traerá tristeza, aunque parezca sabroso y delicioso al principio y momentáneamente. ¿A quién amas más? Y no me digas y no te respondas a ti mismo y no te conformes con esa respuesta corta. A Dios. Analiza si eso es verdad en tu vida. Analiza si amas más a la palabra, si guardas sus mandamientos, si en la semana, si en el día a día tu vida tiene que ver todo el tiempo con la Escritura, si estás leyendo, si estás meditando, si estás publicando, si estás compartiendo, si estás revisando, si estás cantándola, si la estás enseñando, si estás guardando la palabra en tu vida. Cuando tú haces todas estas cosas, empiezas a predicar con los hechos. Decía Carlos Spurgeon que el cristiano, refiriéndose a la palabra de Dios y a la relación que debe tener con ella, para el cristiano, la sangre que circula por sus venas debe ser como la palabra de Dios. Y le llamaban, el cristiano no tiene hemoglobina, tiene divina. Su sangre, todo su ser debe transpirar la palabra de Dios. Tus actos deben transpirar algo de palabra de Dios. No es posible que tú digas que estás lleno de la palabra de Dios, pero no sale por ningún poro. Ni por una sonrisa, ni por una mirada, ni por una palabra, ni por una reacción, ni por un servicio, ni por tus pasos, ni por tus manos. No se ve palabra de Dios en tu vida. No puede ser. Que digas que eres un cristiano genuino. Tal vez entonces no es un deseo genuino cuando dices tengo deseo de no pecar. El deseo de no pecar es una bendición solo para cristianos. Se nota a través de una mentalidad radical. No quieres pecar. Se nota cuando tienes conciencia del mediador, redentor, Cristo, el Salvador, redención por tus pecados. Esa verdad la crees, la vives, la tomas, la compartes. Y hay una medida redentiva. Guarda sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Se acuerdan? Lo volvió a mencionar Juan. Lo está diciendo nuevamente, ahora de otra forma. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. ¿Eres cristiano? Si yo les pregunto así, Nico o Brando, aún, si yo te pregunto directamente, a quien sea, estoy escogiendo nombres a veces, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Yo casi me sé la respuesta. Casi te puedo decir que a cualquiera que yo tome, yo ya me sé la respuesta, pero no estoy hablando de lo que me digas a mí, sino de lo que dice la Escritura que debieras tomar en cuenta. El que dice yo le conozco. Te fijas que tal vez tu respuesta fue, si yo te preguntara eso, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? La mente respondió antes que tu corazón. ¿Sí? Ahora te pregunto, y no sabe esto que te doy, ¿guardas sus mandamientos? ¿Guardas sus mandamientos? Eres caracterizado por alguien que vive en la palabra, es decir, se esfuerza, se nota, se ve que está tratando de acoplarse constantemente a la palabra de Dios. Porque si no, es mentiroso. Esa es la medida. No lo que diga otra persona de ti, no la iglesia que tú asistas, no como tú mismo te evalúes. La medida redentiva es si guardas sus mandamientos. Ahora quiero ser claro en ello. Juan es muy claro cuando nos pone frente a lo que es y a lo que no es. Pero nosotros estamos en una generación de conceptos muy borrosos. No tenemos un cristianismo radical como es el de la Biblia. Tenemos un cristianismo lleno de concesiones. Y tenemos que ser muy claros cuando digo, el que guarda su palabra,
No estoy diciendo, porque ese es el tono de Juan, que hay perfección en caminar con el Señor, que no hay pecado, no. Está diciendo que tú vives conformándote constantemente a su palabra. Es decir, aun cuando pecas hay una reacción de un cristiano, hay una reacción de un impío. La reacción del cristiano es que le duele y se quiere levantar y pide perdón y no puede quedarse ahí. Esa es una forma de guardar la palabra de Dios, reconocer tus pecados, cuantas veces sean necesarias, sin temor al que dirán, sin desánimo porque ya hiciste muchas veces la misma falta. Guardar su palabra es volverte a arrepentir y pedirle perdón al Señor y volverlo a intentar en su gracia, en sus fuerzas, por sus méritos, pero luchar contra el pecado. El impío, ¿sabes qué hace? Lo niega y se justifica. No, yo no hice eso. Hasta que ya no hay salida, lo confiesa y busca otro pretexto. Hay cristianos así. Hay cristianos que están bien siempre. Me preocupan esos cristianos. Hermano, ¿cómo estás? Perfecto. Yo entiendo que puede ser un cliché, espero que eso sea y que te da pena decirme. Pero si en verdad crees que estás bien, así bien, una de dos. Yo se lo dije la otra vez. O te hablé cuando te acababas de levantar, de orar. O te engañas a ti mismo, o no estás usando la medida. Porque conformarse a la palabra y guardar la palabra es reconocer constantemente tu pecado. Eso está diciendo Juan en esta porción. Pero si alguno quiere pecar, Juan es muy directo y frontal, pero es muy tierno. Amén. Hijitos míos. Primero dice, no peques, porque si no eres falso. Y luego dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no peques. Pero si alguno hubiere pecado, Juan dice, yo sé que has pecado. Pero dice, si alguno hubiere pecado. Está diciendo, hermano, realmente todos hemos pecado. Más bien te quiero recordar que tienes un abogado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para que nos Padre Jesucristo. Ahora asegúrate que Él es tu abogado. No creas el universalismo que en algunos lados se predica, que este pasaje enseña que Cristo pagó el pecado de todo el mundo, uno por uno. Eso no está enseñando. Y la misma palabra, la misma porción nos dice, aquí nos aclara quiénes son ese todo el mundo, quiénes conforman ese todo el mundo. En esto sabemos que nosotros, por los que es propiciación de nuestros pecados, y por los de todo el mundo, ¿quiénes son todos ese mundo? ¿Y quiénes son nosotros? Los que guardan sus mandamientos. Asegúrate que guardas sus mandamientos. Asegúrate que vives por la palabra, que te conformas a ella. Hermano, un verdadero creyente cuando escucha la palabra de Dios y sabe, porque uno sabe, cuando viene de Dios, cuando sí es palabra de Dios, no puede darle la espalda así como, no puede. No lo deja el Señor. No puede vivir en sentido contrario. Sí, en un acto de rebeldía, lo hemos estado viendo, puede distanciarse. Vean a Jonás. Pero si es creyente, no puede quedarse así. Vean a Judas. No regresó. No era creyente. Un verdadero cristiano guarda su palabra. Y eso implica, reconoce su pecado. Esa es la medida redentiva que debe considerarse. El deseo de no pecar es una bendición para el cristiano, que se conforma de una mentalidad radical, de un medio redentor y de una medida redentiva. Pero el segundo punto con el que cierra Juan no solo es la mentalidad del cristiano del pecado. La segunda parte, el segundo punto con el que cierra es la motivación del cristiano ante el pecado. Comienza a hablar de cuál es la mentalidad que debe tener uno ante el pecado. Radical. Una mente radical, un medio redentivo y una medida redentiva. Pero ¿cuál es la motivación del cristiano? Vea la última parte. Lea conmigo el último versículo que consideramos hoy, el 6. Léalo. El que dice que permanece en él debe andar como él. ¿Y sabe qué hace Juan? Mire, si leemos el versículo 1, la primera parte del versículo 1 y el versículo 6, tiene sentido. Mire, lo voy a leerlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El que
Ya, terminó su idea, solo que no la explica entre medio. Estas cosas les escribo para que no peques, porque si dices que permaneces en él, debes andar como él anduvo. Pero sí, yo entiendo, porque si lo dice así nada más, luego hay argumentos, pero ¿qué hacemos con el pecado? Así, mira, te voy a explicar. Y es cuando nos da lo que acabo de explicar. Pero cierra con esta misma idea. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es la motivación del cristiano ante el pecado. Cristo es la motivación del cristiano ante el pecado. Andar como él, no como mi hermano, no como el pastor, no como la otra iglesia, no como el estándar que yo puse. Mi motivación debe ser como él anduvo. Si soy cristiano, es decir, en el creyente verdadero hay un deseo de parecerse a Cristo. Hay temor a veces, pero el temor es aplastado por la convicción, por la realidad de ser cristiano. Hay dudas a veces, pero estas son esfumadas inmediatamente cuando la luz de la palabra, por ser cristiano, viene. La motivación del cristiano ante el pecado es andar como la luz. ¿Sabe por qué a veces no vence el pecado? Porque lo está haciendo en sus fuerzas. No, es que, ¿qué clase de padre soy yo si yo no hago esto? Tú no fuiste llamado a ser el mejor padre. Es que, ¿qué van a decir de mí como pastor si yo hablo en esto, si yo digo aquello? No, es que el Señor no me llamó a mí a ser el mejor pastor. El Señor me mandó a mí y a ti a andar como el adulto. Seas pastor, seas padre de familia, seas un empleado de una empresa, seas un jefe, seas un niño, si eres creyente, el Señor nos llamó a ti y a mí para andar como él anduvo. Y eso no es una carga, es un privilegio, es una bendición. Que es posible andar como él anduvo, es decir, tener esa mentalidad, no en el sentido perfecto, pero tener esa mentalidad de desear no pecar, de usar siempre su verdad, de tomarme de él. El que dice que permanece en él. Así va a terminar Juan, para mostrarnos la motivación del cristiano ante el pecado. El que dice que permanece en él. Hermano, no se trata de que todos sepan lo espiritual que eres. En esa expresión, el que dice que permanece en él, da por hecho que este es un dicho que muchos usan. Y también acá entre nosotros se usa. O en otras formas, pero es lo mismo. El que dice que permanece en él. Si hubiera un interrogatorio de sus vidas espiritualmente hablando, público, ¿quién diría la verdad? ¿Quién diría la verdad? Si fuera de un hombre a otro hombre, por más confianza que hubiera, nos quedamos cortos en reconocer el pecado. Y aquí el Señor nos está llamando a confesar el pecado a otro hombre. A menos que peques contra ese hombre, entonces tienes que pedir perdón por él. Pero aquí está hablando acerca de la relación que debe tener un creyente con Dios en relación al pecado. El que dice que permanece en él. Y como que ahí entramos todos. ¿Cuántos hermanos, antes de que empezara el sermón? Es más, si no supieran que estuviéramos hablando de esta carta y yo les hago la pregunta, hermanos, ¿cuántos andan en el Señor hoy? Todos dirían amén. ¿Cuántos están en el Señor? ¿Cuántos están en Cristo? Amén, todos, seguramente. Algunos no responderían, pero adentro dirían, yo sé Cristo. Y no necesito decirlo para andar en Cristo, todavía le añado allá, confirmando delante de Dios que anda lejos. Pero todos diríamos, sí, yo estoy en Él. Decirlo fácil, es fácil. Decirlo es sencillo. Pero no se trata de decir lo espiritual que soy, o que otros vean lo espiritual que puedo ser por mis palabras. Eso es muy fácil. Muchos son los que se autodenominan cristianos, pero pocos son los que lo demuestran bíblicamente. Porque tendrían que humillarse para demostrarlo. Tendrían que sacrificar, tendrían que dar, o sea, es mucha inversión. A menos que haya algo más valioso que tú tienes, que digas, no me importa lo que tenga que dar, tengo lo más valioso. Entonces estamos viendo un cristiano que no tiene ningún problema para demostrar ese cristianismo, que no lo hace porque lo tengo que demostrar, se ve, se nota.
Aquí no es para que salgan de ahorita, terminando el culto y decir, no, tengo que ponerme las pilas ahorita. Hoy voy a ser un cristianazo. Ahorita sí, me voy a convertir en un cristiano que todos lo vean. No creo que esa sea una motivación muy espiritual. El mensaje no es para producir ahorita cristianos de esta talla. Es para evaluar qué talla tiene el cristiano. Es para evaluar cuál es tu talla. Así. Y dice la Escritura, el que dice que permanece en él, ahí estamos todos. Cuidado si tú has estado diciendo que eres cristiano, pero no vives como tal. Ahora no vayas al otro extremo, pues para no dar mal testimonio, entonces no digo ni que soy cristiano. Porque a eso llegan algunos. En tu trabajo ni saben que eres cristiano. Y te argumentas con esto, quizá ahora más. Vas a decir, pues ¿para qué digo que soy cristiano? Por lo menos no le hago daño a nadie. Pues mejor ponte bien. Mejor vive tu cristianismo si lo eres. O de una vez descúbrete y pídele perdón al Señor si no lo eres. No debes callar con tu boca lo que eres realmente como cristiano. Pero no debes decir ligeramente que eres cuando tu vida no da fruto de serlo. Dicen algunas personas, calladito te ves más bonito. O sea, eso habla de que hay casos tristes, lamentables, donde mejor ni dijeras que eres cristiano. No estoy fomentando hacerlo. Ponte cuentas con Dios. Pero hay casos donde, hermanos, es un extremo. Se llenan la boca de ser cristianos, de decir que son cristianos, y luego sus vidas, hermanos, niegan a Cristo. Eso trae un daño terrible. No digas, haz, vívelo. Esa es la segunda forma. No se trata de que sepan lo espiritual que eres, sino la motivación del cristiano es que los demás vean a Cristo vivir en ti. Que ellos vean, que ellos deduzcan por tu vida, por tus hechos. Es lo que dice el pasaje. Mira cómo termina esta porción. El versículo 6, la última parte. Debe andar como Él anduvo. Es decir, es una ecuación sencilla. El que dice que permanece en Él, este sí debe andar como Él anduvo. O sea, no hay otra. Si tú dices, pues entonces debe de ver este resultado. Esto no es para todos. Debe andar como Él anduvo, no es para todos. El Señor no espera que todo el mundo ande como Él anduvo. Pero de los que dicen que permanecen en Él, esos somos nosotros. Ahí sí, hermano, debes andar como Él anduvo. ¿Cómo andas? ¿Cuál es tu andar en formas generales? ¿Cómo te sentirías del 1 al 10? No delante de los hombres, este será un buen ejercicio. No delante de los hombres, date una calificación del 1 al 10 como cristiano. No como espiritual, como cristiano. Del 1 al 10, ¿cómo te sientes? Te voy a decir que hay una respuesta posiblemente que no acertaste, y hay otra respuesta que sí acertaste en una sola respuesta. ¿Cómo te evalúas del 1 al 10 como cristiano? En un sentido, solamente puede haber 10. Y la mayoría le puso menos que 10, ¿verdad? Porque estás evaluando de tu sentir, por un lado. Y la pregunta fue como cristiano. O sea, si eres o no eres cristiano. En el otro sentido que algunos quizás lo tomaron, que fue lo que estoy diciendo aquí, es, si tú eres creyente, ¿qué tanta comunión tienes con Dios? Si eres creyente, ¿qué tanta comunión tienes con Dios del 1 al 10? Delante de Dios responde eso. ¿Qué pecados tienes en tu vida actualmente que no has arreglado? Delante de Dios. ¿Qué pecado hay en tu vida? ¿O pecados hay en tu vida que no has arreglado? Eso, hermano, dice mucho de tu verdadero cristianismo y de tu comunión con Dios. El deseo de un cristiano es no pecar. Por
por lo tanto es no permanecer en el pecado. Hay cosas que traes delante de Dios, entrégalas. Hay cosas que guardas, pecados que guardas delante de Dios, entrégalas. La semana pasada hablamos de este mismo tema, de la relación del pecado, de andar o no andar. Pero hermano, no es un tema de un día, no es un tema de una semana, es un tema de toda la vida. De la semana pasada a hoy es posible que empezaste muy bien y a media semana te olvidaste de todo y volviste a caer en las mismas cosas. Es posible que el Señor te trajo algo a tu mente y tú dijiste lo voy a arreglar, y pasó una semana y no lo arreglaste. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno. La prueba es que aquí estás todavía, a pesar de que tal vez no hayas arreglado algunos pecados que debes arreglar. ¿Y cómo? Vamos a ir aprendiendo cómo tratar con este pecado. Si somos cristianos, ¿cómo tratamos con ellos? Reconociéndolos, humillándolos, pidiendo perdón, examinándote una y otra vez. No dejes que se acumule el pecado. El deseo de no pecar es una bendición para el cristiano. Se conforma de dos verdades generales. La mentalidad del cristiano ante el pecado debe ser radical. Y la motivación del cristiano ante el pecado debe ser como la nube. ¿Cuál es tu mentalidad en relación al pecado? ¿Es radical o es permisiva? ¿Y cuál es tu motivación en relación al pecado? ¿Es andar como otros o andar como Cristo? En esas dos verdades tú puedes examinarte una vez más esta mañana. Yo espero que así sea. Padre, gracias otra vez por tu palabra. Gracias por traernos ante ella y descubrirnos delante de ti, de tu trono y de nadie más, Señor. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Yo ruego, Señor, que traspase tu luz esas tinieblas que se han metido en algunos creyentes. Que en mí mismo, Señor, me alumbres en las cosas más profundas, que pudiera yo estar ya engañado, Señor. No permitas que sigamos avanzando creyendo que somos creyentes o que somos creyentes santos cuando no estamos viviendo tu palabra. Obra en esta iglesia, Señor. Obra en cada familia. Gracias por darnos tu palabra. Te agradecemos, Señor, la bendición que nos has dado como ser tus hijos. Te pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Pues, hermanos, que el Señor les bendiga con su palabra, que puedan reconocer, que puedan retomar, que puedan reflexionar en la semana. Que el Señor nos conceda crecer. Y gracias a Dios por lo que te está obrando cada uno de la iglesia. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.